Bueno, profesor, ahora le voy a presentar, junto a mi compañero Matías Jara y yo, Antonio Muñoz, el informe y el video. El objetivo será introducir algunos conceptos ya estudiados referente a la medición de la respuesta cardiovascular. Bueno, también vamos a comparar las respuestas cardiovasculares durante ejercicios de intensidad estable, variable e incremental. Bueno, también encontraremos y fundamentaremos qué parámetros cardiovasculares se modifican en el ejercicio en relación al estado de reposo. También consideraremos las respuestas y adaptaciones ante ejercicios de alta intensidad en el sistema cardiovascular. Bueno, para esto utilizaremos bibliografía y también gráficos para evaluar la respuesta cardíaca y la presión arterial con un estándar normal. Bueno, y así tendríamos los fundamentos para analizar los gráficos extraídos desde la bibliografía y los propios en base a los datos de nuestros sujetos que evaluamos. Posteriormente procederemos a fundamentar las adaptaciones crónicas que se pretenden conseguir en cada tipo de entrenamiento, en particular, esto a largo plazo y a nivel cardiovascular. Bueno, comenzamos con el ejercicio continuo de carga estable en la trotadora, serían 15 minutos trotando. Acá tenemos un gráfico con la frecuencia cardíaca. Aquí vemos que los tres evaluados, Natalie, Eduardo y Mauricio, empiezan en una frecuencia cardíaca de 120 y menos de 140. Luego, en el minuto 2, Natalie sube a 160, mientras que Eduardo y Mauricio se mantienen entre 120 y 140. En el minuto 6 y 7, los tres suben la frecuencia cardíaca. La más alta es Natalie, que aproximadamente su frecuencia cardíaca sube a unos 163. Luego, desde el minuto 8 hasta el final, empiezan a subir más su frecuencia cardíaca. Finalmente, a la frecuencia cardíaca que pudo llegar Natalie fue aproximadamente de 175. Eduardo aproximadamente 175. Y por último Mauricio a 140. Bueno, y ahora vamos con la presión arterial. Acá tenemos otro gráfico. Su presión arterial inicial de Natalie fueron de aproximadamente 125. Y su presión final fue de 120. Su presión arterial de Eduardo, la inicial, fue de aproximadamente 125 y su presión final fue de 130 aproximadamente. Luego su presión inicial de Mauricio fue de 60 y su presión final fue de aproximadamente 95. Bueno, empezamos con el ejercicio intervalado de alta intensidad, HIIT bicicleta. Acá tenemos el gráfico de la frecuencia cardíaca. Los tres evaluados comenzaron la frecuencia cardíaca entre aproximadamente 155 y 165. Luego, en el minuto 2 y 3 empezaron los tres a subir la frecuencia cardíaca, hasta más o menos 180. Luego se mantuvieron en 180 o un poco más hasta el final. Ahora vamos con el gráfico de la presión arterial. Su presión inicial de Natalie fue de 110 y su presión final fue de 145 aproximadamente. Su presión inicial de Eduardo fue de 130 y su presión final fue de 140. Su presión inicial de Mauricio fue de 115 y su presión final fue de 140. Ahora empezamos con el ejercicio de carga incremental, el test naveta. Acá tenemos el gráfico de la frecuencia cardíaca. Vemos que comienzan con una frecuencia cardíaca ambos a 155 y 160. Luego del minuto 2 al 3 empiezan ambos a subir la frecuencia cardíaca entre 175 y 180. Luego en el minuto 5 Mauricio se mantiene en 180, mientras que Natalie sube a 185. Luego ambos mantienen esa frecuencia cardíaca hasta el final. Y ahora vamos con el gráfico de la presión arterial. La presión inicial de Natalie es de 115 y su presión final es de 120. Su presión inicial de Mauricio es de 115 aproximadamente y su presión final es aproximadamente de 138 o 139. Ya, ahora sigo yo, Matías Jara.
estamos haciendo este trabajo sobre la respuesta cardiovascular a distintos tipos de entrenamiento. Nosotros tuvimos unos gráficos de referencia recopilados de este libro que se llama Fisiología del Esfuerzo y el Deporte de Jack H. Wilmore. Entonces utilizamos unos dos gráficos, uno que habla sobre la velocidad en un tapiz rodante, la trotadora, digamos, y tiene la frecuencia cardíaca, y la gracia es que nos está comunicando que los cambios que tiene la frecuencia cardíaca son proporcionales, o sea, se mantiene proporcionalmente a la intensidad del entrenamiento en la trotadora, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, lo interesante es que nosotros también recopilamos los datos, como ya les mostró mis compañeras en el gráfico anterior, en los anteriores, que son 3 que hicimos, y al compararlo con los ejemplos del gráfico del libro, coincide, claro, es proporcionalmente. Entonces, tenemos ahora un cuadro comparativo y teníamos 3 ejercicios: el trote continuo, el HIIT, que fue en bicicleta, y el test naveta. En los 3 pudimos ver un aumento más o menos proporcional de la frecuencia cardíaca, con algunas salvedades. Por ejemplo, en el trote continuo, claro, iba en línea la frecuencia cardíaca. En reposo, eso fue el ejercicio que estuvo más coherente con eso. En reposo y también al estar durante el ejercicio, la frecuencia cardíaca de los evaluados fue muy proporcional. Ahora, claro, el Eduardo fue el que tuvo la mayor bradicardia en reposo, y eso también se mantuvo durante el estímulo, cuando estaban en ejercicio, ¿cierto? Él también fue el más bajo, el más piola. Luego en el HIIT tenemos esta salvedad de que hubo discrepancias con la frecuencia cardíaca tomada en reposo de la Natalie y el Eduardo. Entonces presumimos que se tomaron malos datos porque no hubo el descanso suficiente. Porque si hubiera habido el descanso suficiente, deberían tener una frecuencia cardíaca más normal. Y estaban muy agitados todavía, comparación al Mauricio. Y en el test naveta, claro, ahí aumentó proporcionalmente la frecuencia cardíaca, y igual la aumentó más. Acá evaluamos a solamente 2. También, claro, volvemos a presumir falta de datos correctos, porque probablemente no tomó el descanso adecuado la Natalie. Y el Mauricio tiene bradicardia en reposo otra vez. El Mauricio, todos ha tenido bradicardia en reposo en los 3 ejercicios, así que eso ha sido una buena toma de datos. O sea, claro, no todos tienen la misma bradicardia, claro, no tienen todos la misma condición física, pero se nota cuando se tomó el descanso. Y claro, pues se nota que tiene una mejor condición física, de acuerdo a la frecuencia cardíaca con la que terminó, y también de acuerdo con que siguió el test. Nosotros que vimos el test, vimos que lo siguió más adelante. Así que tenía mejor condición física que comparado con los demás. Ahora, la presión arterial, tenemos acá otro cuadro comparativo. Según la presión tomada en reposo del trote continuo, la Natalie y el Eduardo tienen hipertensión porque le salió como arriba de 130. Y eso puede ser también porque entrenaron un poco y no descansaron también, pero también puede ser porque comieron algo, y eso pudo haber alterado la toma de datos. Claro, a Mauricio yo pienso y presumo que tiene mayor vasodilatación, porque
a comparación de los otros dos evaluados, no le subió tanto, po, fue bastante moderado, incluso no llegó a los 100, la ley 299. El hit en la presión fue proporcional también, a todos les subió mucho en el hit. Y, y la Natalie terminó con la presión más alta. En el Tesla Beta, ambos empezaron con una presión normal cercana a los 120 y escaló proporcionalmente. Al Mauricio le subió más, pero a él le fue mejor. Ya, y sobre las adaptaciones cardiovasculares en ejercicio práctico de las crónicas periféricas, tenemos mayor vasodilatación. Y por eso podemos explicar que un evaluado tenga la presión más controlada que los otros, y por eso también recomiendo el ejercicio continuo, que fue donde más se notó. Eh, Porque él no tenía la presión muy, muy normal en comparación a los demás. Ahora, de las adaptaciones crónicas centrales, el aumento del volumen sistólico y la disminución de la frecuencia cardíaca en reposo debido a la eficiencia del llenado vaciado de sangre, ¿cierto? Ya, ahí tenemos un tema. Como nosotros tenemos un gráfico sobre el volumen sistólico, tiene sentido un ejercicio menos intenso porque ahí hacemos ver, revisando el gráfico, que al llegar al 40-60% de intensidad ya no aumenta más, se normaliza. Entonces, un ejercicio menos intenso como este mismo trote continuo está bien. Para finalizar la conclusión, podemos concluir que vale mucho la pena medir los datos, o sea, tomar los datos de lo que estamos haciendo, analizarlos, compararlos, revisar las tablas de la bibliografía y luego utilizarlos para llegar a nuestros objetivos de entrenamiento, ver las adaptaciones crónicas, periféricas, revisarlo, ver que estamos haciéndolo coherentemente, que tiene un sentido, que estamos progresando. Así que concluimos que vale la pena y hay que hacerlo, es necesario para trabajar. Muchas gracias.